Ejercicios deductivos de situaciones de congruencia de triángulos. Ok, en esta ocasión vamos a necesitar ahora del conocimiento de los triángulos, cómo reconocerlos de acuerdo a sus lados. Recuerden que es escaleno cuando los tres lados son diferentes o desiguales. Cuando dos lados son iguales se les conoce como isósceles, y cuando los tres lados son iguales se le conoce como triángulo equilátero. Al igual que recordar los criterios de semejanza, ¿sale? Que son tres. Recuerden que es lado, 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 y lado, ángulo, lado, y el último el ángulo, lado, ángulo. Entonces estos conocimientos son muy importantes para poder empezar a deducir, y bueno, es muy importante para el procedimiento que vamos a hacer. Son dos ejemplos y bueno, cada uno tiene una dificultad especial. Empezamos con el primero, que dice hallar las medidas de los lados, y bueno, esto que observamos acá es la simbología para referirnos a los lados, a los segmentos, porque esto precisamente significa segmento AB, segmento BC, segmento AD y segmento DC. Recuerden que los segmentos son líneas rectas determinadas. Ok, continúo leyendo con base en los elementos que tiene la siguiente figura. Muy bien, la figura que se nos presenta son aparentemente dos triángulos, y bueno, estos triángulos, ¿cómo determino yo si son lados iguales, lados diferentes o los tres son iguales? Bueno, acá hay una serie de muescas, ¿sí? Líneas que maneja el libro para simular de que pues son de diferentes medidas, ¿sí? Cuando utiliza de uno quiere decir que es una medida particular, cuando son de dos es otra, y cuando son de tres igual es otra. También pueden poner diferentes simbologías que pues logre al lector o al usuario pues poder entender de que son lados totalmente diferentes. Y bueno, como ya saben, cuando son los tres lados diferentes o desiguales es un triángulo escaleno, ¿sí? Y bueno, veo que abajo el triángulo de abajo, bueno, pues tiene el mismo comportamiento de que son diferentes, pero pues comparten en común que pues como son el mismo símbolo de líneas, significa que miden lo mismo, al igual cuando son de dos, y bueno, de tres lo comparte. Entonces acá yo ya puedo aplicar una teoría. Lo voy a hacer con el método deductivo, ya saben, voy a empezar con el sí o sabemos, voy a empezar con el sí, y bueno, voy a fundamentar mi teoría de esta manera. Sí, y bueno, vemos este símbolo significa que es la formación de un triángulo, y lo vas a leer de esta manera. Si el triángulo que se forma ABC es un triángulo escaleno por presentar tres lados diferentes, al igual que el triángulo ADC, quiere decir que son congruentes, ¿sale? Y al momento de que tú mencionas esto, pues ya tienes la posibilidad de poder pues utilizar los criterios, las ventajas de que sean congruentes, y aparte de que sean escalenos. Y bueno, entonces vamos a ver en qué nos beneficia. Recuerden que en el entonces normalmente se manejan fórmulas matemáticas. Vamos a ver en qué me ayuda esa teoría. Bueno, según puedo ver, me va a ayudar para que yo pueda determinar que el segmento BC va a ser igual o lo mismo al que tenga el otro segmento DC, ¿sí? Entonces me está sirviendo para que yo pueda hacer igualaciones. Y bueno, también hay otro lado, AB, segmento AB, me dice que es lo mismo AD. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a establecer mis formulitas, y bueno, como pueden ver, estos triángulos están acompañados de ecuaciones de primer grado, y bueno, nos quedaría de esta manera para esta situación. Significa que el segmento BC tiene asignado la ecuación 3x más 4, y el segmento DC tiene asignado 2y. Ahora pasamos al siguiente criterio que ya establecimos. AB, el segmento AB, tiene 4x más 1 y tiene como AD segmento y más 5. Quiere decir que aquí voy a hacer una serie de formación de ecuaciones. Aquí en el primer caso lo que voy a hacer es pasar las variables de un solo lado y las que no del otro, ¿sí?
Aquí ya se formó una ecuación, 3x menos 2y igual a menos 4. Y del otro lado, haciendo lo mismo, acomodando las variables y las que no tienen, me quedaría al final como 4x menos y igual a 4. Queda 4 porque recuerden que el 1 pasa restando al 5 y pues a la resta da 4. Y el y pasa del otro lado donde está la x, pero cambiando su signo. Muy bien, esto quiere decir que se van a formar sistemas de ecuaciones. Es decir, esta ecuación me va a presentar una y el otro también. Incluso pues aquí ya formamos el sistema de ecuaciones y lo puedo resolver por medio de los métodos que ustedes conozcan, ¿sale? En este caso voy a utilizar el método de reducción o también llamado suma y resta. Y bueno, veo que lo que se me hace más fácil es multiplicarle a la ecuación número 2 un menos 2, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda cancelar y bueno, pues ya pueda encontrar el valor de la variable x, ¿sí? Entonces al hacer la operación va a quedar de esta manera. Esto es un signo de multiplicación, no es una x. La ecuación 1 no cambia, así que la escribo tal cual. La ecuación de abajo sí va a cambiar. Recuerden cómo es, 4x por menos 2 me va a dar menos 8, menos y por menos 2 me va a dar más 2y, y 4 por menos 2 nos va a dar menos 8. Resolviendo este sistema, nos queda de esta siguiente forma, 3x menos 8x nos va a quedar menos 5x, y bueno, la variable y es la que se va a poder cancelar, ¿sí? Y bueno, los términos independientes, menos 4 menos 8 es una suma negativa que va a dar menos 12. Despejando la variable x, al final me queda 12 quintos. Ahora lo que puedo hacer es sustituir esa variable, x igual a 12 quintos en la ecuación 1, es decir, en la primera ecuación. Y bueno, donde vea x voy a escribir 12 quintos. Aquí está la primera ecuación, donde está 12 quintos es lo que equivale a la posición de x. Y bueno, al hacer las operaciones me queda de esta manera. Menos 2y la dejo sola, la estoy despejando. Y bueno, 36 quintos salió de multiplicar 3 por 12, ¿sí? Es 36. Pero notemos que esta fracción tiene signo positivo. Al pasarlo del otro lado donde está menos 4 pasa como negativo. Bueno, ahora procedemos a resolverlo. Vamos a juntar menos 4 menos 36 quintos. Al hacer las operaciones adecuadas de fracciones, ¿sí? Ya saben, se auxilia el 1 con el 4 con un 1 en el denominador imaginario. Y bueno, al hacer la operación te debe quedar menos 56 quintos. Ahora, lo que vamos a hacer es que el menos 2 que tiene la y va a pasar del otro lado dividiendo, pero como está el 5 abajo, pues va a tener que multiplicarlo. Al hacer la operación se cancelan los negativos porque menos entre menos te va a dar más, y bueno, esto te va a dar 56 décimos. Esto tiene mitad, lo vamos a simplificar a 28 quintos, y bueno, ese es el resultado de la otra incógnita y. Bueno, todo esto fue para el análisis del entonces. Ya vieron que fue necesario aclarar las teorías para que podamos hacer todo esto de manera adecuada con deducción. Entonces ahora vamos con por lo tanto, ya vamos a dar las respuestas. Recuerden que lo que estábamos buscando es hallar las medidas de los lados AB, BC, AD y DC. Entonces voy a empezar a buscar la medida de AB. Recuerden que AB tiene como ecuación 4x más 1 y bueno, como ya encontré el valor de x, lo sustituyo como 12 quintos. Al realizar la operación 4 por 12 me va a dar 48 quintos más 1, ¿sí? Hago la operación de suma de operaciones de fracciones y me va a quedar 48 más 5 entre 5, esto me va a dar 53 quintos. Ahora procedo a realizar el de DC, ¿sí? DC pues tiene el valor de 2y. Y bueno, como ya tengo el valor de y que es 28 quintos, simplemente lo sustituyo y al multiplicar 2 por 28 quintos es igual a 56 quintos. Bueno, ahora queda nada más buscar el valor de BC y AD, pero ya no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque ya establecí en el entonces que una vez que yo busque el segmento AB, al mismo tiempo estoy buscando AD. Y lo mismo ocurre con DC. Una vez que yo busque DC, el resultado que me dé va a ser el mismo para el segmento BC, ¿sí? Y bueno, esta sería la respuesta para el segmento AB, que es el mismo de AD, 53 quintos. Y bueno, como ya saben, BC va a ser lo mismo que DC, 56 quintos. ¿Ok? Y esta es la respuesta de deducción de este ejercicio.
Muy bien, con el ejemplo número 2 se nos presenta un caso totalmente pues diferente. Acá nos van a presentar un gráfico en donde hay que encontrar el valor del ángulo, ¿sí? De igual manera, ustedes tienen que tratar de visualizar los triángulos de acuerdo a sus lados y también aplicar los criterios de semejanza correspondientes. Bueno, nos dice en el gráfico donde el segmento AB, este lado, es igual al segmento PD, ¿sí? Y luego me dice que AP es igual, AP es este lado, a CD. ¿Sí? Calcule X. Voy a determinar el ángulo, sí, que está como variable X, pero antes ya me hizo esta condición, que AB es lo mismo que PD. Bueno, normalmente en estos ejercicios pues te tienen que dar alguna especificación. Si no te la dan, pues tú ya tienes que hacer ahí un razonamiento de cómo te la vas a arreglar para poderlo establecer. Muy bien, pues aquí no podemos batallar con mucho, ya nos dio ese antecedente, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Muy bien, lo primero que tienes que hacer es buscar cuáles son los triángulos que son congruentes. Acá yo veo que se forman tres triángulos, el triángulo ABP, veo el triángulo BPC y veo el triángulo PCD, ¿sí? Que se puede leer también de manera desordenada. Entonces, la congruencia, ¿dónde está? Bueno, yo voy a empezar con el sabemos porque pues ya localicé el triángulo que es congruente y bueno, en esta ocasión el que es congruente es el triángulo ABP y el triángulo PCB. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno, porque tienen un ángulo que son iguales, comparten ángulos que son iguales y también como ya me dijo que el segmento AB es lo mismo que mide PD, pues comparten el lado, igual a lo mismo con AP y CD, entonces estos son los que tienen que ser congruentes y lo voy a escribir en teoría de esta manera. Sabemos que el triángulo que se forma ABP va a ser el mismo que PCD, es decir, y aquí aclaro, son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Sale? En el ejemplo anterior vimos que pues ahí pues los triángulos que se formaban eran escalenos porque eran desiguales. En cambio acá pues como ya forma este criterio pues vamos a mencionar todo lo que tengamos a disposición para poder establecer en la primera parte de nuestra deducción. Ok, vamos a continuar, vamos a ver qué ya podemos hacer una vez que ya establecimos esto. Entonces, ¿qué quiere decir que haya localizado esto? Quiere decir que el ángulo PAB, recuerden que cuando lean de esa manera, PAB tiene que ser una lectura de tal manera que se forme el símbolo del ángulo. Muy importante utilizarlo y escribirlo de esa manera. Y bueno, escribo que es lo mismo el ángulo de PDC y efectivamente se observa porque miden lo mismo, tienen 80 grados. Y bueno, acá ya se aclara lo que me hizo la especificación. Los lados del segmento CD va a ser lo mismo que AP y bueno, lo propio PD con AB. Entonces, una vez que ya declaré esto, voy a utilizar una palabrita especial, sí, que también lo manejan en la deducción, que es en tanto. El en tanto sirve para que puedas aclarar alguna otra teoría o en este caso si existe alguna otra figura para aclarar, también puedes usar el en tanto, ¿sí? Lo bueno de la deducción que no hay un orden para establecerlo. Lo único que deben de tener en claro y establecer bien es la primera parte, el sí o sabemos. Ya todo lo demás, ese razonamiento es independiente, todos piensan diferente, todos escriben diferente los símbolos del triángulo. Puede de que yo le entienda esto como PAB, puede de que otro compañero ponga el ángulo BAP, ¿sí? Que también es correcto. Entonces aquí es libre la respuesta de deducción. Muy bien, continúo con el en tanto. En tanto, yo ya localicé lo siguiente. El triángulo que se forma en PBC, este triángulo, es un triángulo isósceles. ¿Y por qué yo lo afirmo de esa manera? Bueno, y aquí escribo por tener dos lados iguales. ¿Cuáles son esos lados iguales? Y acá menciona el segmento BP y el segmento CP, ¿sí? De hecho,
aquí están, son los que están en color en rojo. Y bueno, y podemos considerar que el ángulo C y el ángulo B, el ángulo C que mide X y el ángulo B, también podría pensar que va a medir X, ¿sí? Porque precisamente el ángulo X es el que está enfrente del segmento BP, que es lo mismo que el que mide BC, por eso pues puede tener la misma variable. Ahora, por ser correspondientes a los lados mencionados. Bueno, ok, continuando con el ejercicio, ahora sigue otro término. Ese término va a ser, supongamos que te va a permitir que puedas analizar y utilizar todos los conocimientos que tengas de trigonometría, como por ejemplo lo siguiente. Supongamos que el ángulo C correspondiente a PD sea alfa, ¿sale? Ya vamos a escribir un ángulo, vamos a empezar a asignarle un ángulo, en este caso sería alfa, ¿sí? Aquí está. Y bueno, al igual que el ángulo P, pero del triángulo ABP, ¿sale? Hay que aclarar el triángulo en donde lo vas a aclarar el ángulo que estamos buscando, porque pues como pueden ver, P comparte en 3 triángulos, entonces tienes que declarar el triángulo por el cual lo vas a realizar. Muy bien, continuamos. Otro criterio que sería el ángulo B, ¿sí? Aquí está el ángulo B, pero hay 2 triángulos, hay que aclarar, correspondientes a AP, ¿sí? AP, entonces va a ser teta, ¿sí? Quiere decir que se está refiriendo a esta parte, al igual que el ángulo P nuevamente del triángulo PCD. Quiere decir que este triángulo son iguales, entonces estos ángulos van a ser iguales, entonces van a manejar la misma incógnita que va a ser teta. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, volvemos a utilizar el entonces, porque quiere decir que vamos a hacer algo, una operación, y bueno, vamos a ver qué podría proceder. Quiere decir que sumando los ángulos interiores, por ejemplo alfa más beta más el de 80 grados, ¿sí? Me va a dar como resultado 100. ¿Por qué? Porque recuerden que el 80 pasa del otro lado restando, me va a dar 100. ¿Pero por qué hice esto? Porque sabemos que todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores debe ser 180 grados. Por eso hicimos ese movimiento. Muy bien, ahora ya que localizamos el valor de la suma de el ángulo alfa más teta, que es 100, podemos hacer lo siguiente. Ahora, como la suma de los ángulos exteriores que forma el ángulo P forma un ángulo llano. Ángulo P se está refiriendo a esta parte que no tiene nada, pero se está igual refiriendo a los ángulos exteriores. Me dicen que todo esto forma un ángulo llano, y tú sabes que los ángulos llanos son los que forman 180 grados. Entonces puedes hacer lo siguiente. Puedes asumir que la suma de estos ángulos exteriores, alfa más teta, más el ángulo P, ¿sí? Este que está en color blanco, desconocido, va a ser igual a 180. Pero como ya aclaramos que el ángulo alfa más teta vale 100, ¿sí? Lo sustituimos y me quedaría de esta manera, lo cual quiere decir que el 100 al pasar del otro lado restando te va a dar 80. Significa que esta parte del ángulo ya tiene valor, vale 80. Y bueno, con eso ya vamos a empezar a poder acercarnos a la respuesta. Entonces vamos a escribir, por lo tanto, el valor de X lo calculamos realizando la suma de los ángulos interiores del triángulo PBC, ¿sí? PBC. Es decir, ya saben, vamos a hacer la ecuación X más 80 es igual a 180 grados. Vuelvo a repetir de dónde salió el 80, es el que encontramos en el paso anterior, ¿sí? Ya sabemos que vale 80 por esta situación, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta operación, X más X nos va a dar 2X igual a 180, y bueno, el 80 lo paso del otro lado restando, y esto nos va a dar 100. El 2 lo despejamos la X, el 2 va a pasar dividiendo, y bueno, el valor de X va a ser 50 grados. Como se pueden dar cuenta, este segundo ejemplo es un poquito más cansado, ¿sí? Porque requerimos de la especificación completa de los teoremas. Hay que emplear el lenguaje algebraico,
el lenguaje de los símbolos de segmentos, el lenguaje de ángulos, el lenguaje cuando queremos referirnos a algún triángulo en especial. Hay que ser muy específicos en eso, ¿sí? Entonces estos ejercicios yo sé que les va a llevar un poquito de trabajo hacerlos, por eso pues les vamos a dar cierto tiempo en que resuelvan su hada correspondiente, ¿sale? Entonces pues a esto nos enfrentamos y bueno, pues éxito para el desarrollo de sus hadas.